El otro día estaba tranquilo haciendo el guión de un video que les debo, que es el de The Forgotten, y me puse a pensar en otro. Ya saben, problemas de las personas con problemas de concentración. El chiste es que se me ocurrió esta idea para el video y dije, ¿por qué no? Así que aquí andamos. Hoy te traigo un videito donde hablaremos sobre arquetipos de jugadores de Isaac. Y obviamente no está hecho para molestar o para ofender a nadie. Solo quiero que te entretengas un rato y que puedas olvidarte un poco de las cosas por un ratito que dure este video. Ahora sí, sin más interrupciones, que inicie el video. Iniciemos por un lugar por el que casi todos hemos pasado. El jugador novato. Acabas de conocer el videojuego por algún medio de internet o por el boca en boca. Desconoces en general casi todo lo que sucede en el juego y por lo regular no superas de Caves 2. Porque es muy difícil el juego, no conoces el comportamiento de los enemigos, etcétera, etcétera. Por lo regular, este tipo de jugadores les gusta buscar videos de sinergia y ver las cosas súper geniales. Lo que al final los hace entristecer cuando se dan cuenta de que todas esas bonitas sinergias son de objetos que no pueden tener hasta que los puedan desbloquear. El paciente. Eres uno de esos jugadores que no llevan prisa alguna. Te gusta pensar bien las jugadas que vas a hacer. Si te vale la pena entrar en una habitación dorada para después conseguir un planetario muy bueno o hacer algún pacto en específico, ya sea que hagas pacto de los demonios o de los ángeles. El tiempo no es ningún problema para ti y tener partidas mayores de 1 hora no es ningún problema. A menudo te cuesta trabajo conseguir la boss rush o pelear contra Hash por esto mismo. El competitivo. Por lo regular, estos jugadores ya tienen más de 700 horas de juego y quieren más. Les gusta jugar en aleatorio para más placer y demostrar lo cool que son. Te critican porque juegas a Azazel, se saben muchas sinergias del juego y movimientos de muchos personajes. De verdad, es sorprendente lo que llegan a saber. Además, nunca los vas a ver jugando en dificultad normal. Y para poner la cereza sobre el pastel, siempre tienen récords impresionantes en la Daily Run. Su ítem favorito por lo regular es Godhead. El que solo ha visto videos. Este por lo regular es una persona que no tiene los recursos para comprar el videojuego y que no quiere piratear el juego porque es una persona a la que le gusta apoyar al creador del juego. O de plano, solo le agrada ver las partidas de las personas jugándolo y ya está. No obstante, cuando lo pones a jugar, no le cuesta trabajo, pero para nada. Incluso se puede llegar a pasar una run sin mayor dificultad. Además, huelen a limón. Oshi, 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 oshi. El Baby Lover. Eres amante de los familiares, adoras todas las sinergias que puedas conseguir con ellos. Eres una persona que nunca va a rechazar ir a una conga en una fiesta. Además, y lo mejor de todo, Abel es tu ítem favorito. El amante de las explosiones. Es lo mismo que el anterior, solo que con bombas. Adoras todas las sinergias de bombas. Cuando ves algún ítem de bombas, no puedes ignorarlos. Tú lo vas a agarrar. Te gusta minar con explosiones en el Minecraft y además harías lo que fuera porque todas tus runs te saliera Pyromaniac. Espero no meterme en pedos con esto. Ustedes saben que lo hago con mucho cariño. Dogma Lover. ¿Consideras que Dogma es el mejor jefe de todo el videojuego? Aborreces con todo tu ser a Delirium o el cabeza de huevo. Además de esto, tienes el pelo muy esponjado, muy afro. Y además no te termina de gustar el final 21 del juego. Por lo regular, sientes que a las cosas les hace falta Dogma. El historiador. Te encanta el lore de The Binding of Isaac. Te conoces todos los paraderos de lo que pasa en el lore e intentas hilar la historia de cosas para hacer que tengan más sentido. En su mayoría te pones a jugar Isaac para conseguir todos los finales y ahora con la salida de los alternos te interesa conocer lo que representan esos mismos. Te gusta consumir el canal de alguno de estos guapotes que te están saliendo en pantalla. El Speedrunner. No tienes tiempo para pequeñeces. Eres lo suficiente bueno como para hacerle la competencia al jugador competitivo, pero a ti lo que te interesa
es solo hacer la run más rápida posible. Y si ya puedes, de paso llevarte alguno que otro logro en el camino. A ti no te costó trabajo hacer el logro de speedrunner, a diferencia del paciente. Si no estás en caves para el minuto 4, ya te sientes que te estás volviendo viejo. Amas los ítems que aumentan la velocidad de disparo y de movimiento. El jugador de Four Souls. Te sientes incomprendido porque casi no tienes amigos con quienes jugar, aún así eres fanático del juego original. Por lo regular, aunque tengas amigos para jugar Four Souls, no van a poder o no van a tener el dinero o simplemente no quieren comprar el juego de cartas, así que optarás por jugar online. El casual. No sueles jugar siempre al Isaac, lo agarras de vez en cuando, como para desaburrirte. Por lo regular tienes un amigo competitivo que te lo recomendó y cuando quieres jugar con ese amigo no te baja de manco por no saber jugar. Aún así, disfrutas de jugar porque te diviertes jugando y casi no te suele importar el trasfondo del juego. El modder, o el que le mete mods al Isaac, como le quieras decir. La experiencia de Isaac no te es suficiente, así que recurres a meterle mods al juego para tener un poco más de juguito, un poco más de carnecita. Contenido para disfrutar siempre. Gracias a ti existen los booster packs de Afterbeer Plus, así que gracias. ¿Te gustaría hacer tu propio mod y estás un poco triste porque Edith no está en el juego? El equilibrado. No eres muy experto en el juego. Aún así, te gusta tener un reto de vez en cuando. Te gusta saber la historia del juego, pero aún así no te clavas del todo en el mundillo de las teorías. Te gustaría tener el juego al 100%, pero en realidad no tienes prisa por conseguirlo. El masoquista. El dolor es un placer para ti, y es por eso por lo que te gusta mainear a The Lost con su alterno, o a The Keeper, o a Blue Baby, o a Jacob Esau y sus formas alternas, o a la Dena alterno. Se te hace raro que a la gente no le gusten estos personajes. Sabes mucho del juego e igual podrías agarrarte a golpes con el competitivo, pero no lo haces porque tu amor por el dolor es genuino. No quieres demostrarle nada a nadie sobre tu dolor. El reseteador. Te agrada iniciar las partidas sobre seguro. Por lo regular, no consideras que empiece bien la partida hasta que no consigas un buen modificador de lágrimas o de daño. Siempre va a faltar daño aunque tengas 100 de daño. Falta daño. Tu tecla R está hecha polvo de tanto que mantienes presionada. Y obviamente tu ítem favorito es la R. Delirium Lover. ¿Amas a Delirium? No voy a indagar más en esto, o sea, aléjate de mí, por favor. Y bueno, mi gente linda, ¿qué tipo de jugadores son ustedes? ¿Me faltó por mencionar alguno? Dímelo aquí en los comentarios. Sin más, nos vemos hasta el siguiente video. Esperen. Sé que fue un video un poco más corto de lo normal, pero estuve teniendo bastantes problemas con mi micrófono, así que perdonen por tardar como una semana en sacar algo. Puede que en el futuro sea así el ritmo, pero bueno, de momento creo que aún puedo sacar videos más constantemente. Como sea, bye.